pensamiento, todo eso había que dejarlo fuera del poema. El poema era solo poema y nada más que poesía, una poesía un tanto hermética, difícil y muy estetizante, de vuelta a la estética de los poetas modernistas. Y aquí yo me río un poco de esa estética, un poco como respuesta a los ataques que estos poetas hicieron a mi generación, que prácticamente la invalidaron. Y esa es una poesía, como digo, irónica. No soy yo el que habla, es un personaje. Les leo el texto. Los poetas prudentes, como las vírgenes, cuando las había, no deben separar los ojos del firmamento. O tú, extranjero osado que miras a los hombres, contempla las estrellas, el tiempo, no la historia. Evita la claridad obscena, cabe canem, y edifica el misterio. Sé puro, no nombres, no ilumines. Que tu palabra oscura se derrama en la noche sombría y sin sentido, lo mismo que el momento de tu vida. Frente a esta poética de la pureza, lo enigmático, yo escribo otra poética opuesta, una poesía que recoge, y eso lo uso como imagen, metáfora, todo lo que está escrito en las paredes de las calles de las ciudades, todos los grafitis, letreros, carteles, etc. Y con esa materia deleznable es posible hacer también poesía. La justificación de esa especie de descenso de la intensidad o de la belleza del poema está siempre la historia, el tiempo que nos tocó vivir. Esto es un poema. Aquí está permitido fijar carteles, tirar escombros, hacer aguas y escribir frases como marica el que lo lea, amo a Irma, muera el silencio, arena gratis, asesinos, etc. Esto es un poema. Mantén sucia la estrofa, escupe dentro. Responsable, la tarde que no acaba, el tedio de este día, la indeformable estolidez del tiempo. Y finalmente, otra posibilidad de ver la poesía, este breve poema, brevísimo poema, está escrito cuando se hablaba, estaba muy de moda, la teoría de caramba, ahora olvidé la palabra, porque es una teoría importantísima. Bien, la teoría que decía que la poesía era solo palabra y nada más que palabra. Además no contaba la poesía como palabra. Es que no me sale la palabra ahora que eso es, el estructuralismo, las teorías estructuralistas que decían que el poema, la poesía y la literatura en general era únicamente palabra, cosa que en cierto modo es verdad, aunque yo creo que en la poesía hay más que palabras. Pero en fin, respondiendo a esa idea entonces muy común, escribí esta brevísima poética. Poesía eres tú, dijo un poeta, y esa vez era cierto, mirando el diccionario de la lengua. Bien, pues las distintas maneras de acercarse a la escritura, pero la escritura, el hecho de la escritura, han determinado muchas veces mi propia escritura. Y vamos a ver si consigo darles una idea de los cambios y de las permanencias que ofrece mi escritura desde mi primer libro, Áspero Mundo, un libro de 1956.
Este primer libro fue escrito en soledad, casi todo él, no todo, pero gran parte del libro, en un momento malo de mi vida, difícil, donde yo estaba curándome una tuberculosis pulmonar bastante grave en un pueblo de la montaña de Leones. Tenía yo entonces 17, 18 años, 19, cuando comencé a leer poesía con mucha intensidad. Yo estaba muy aislado, muy solo, y la lectura, además obligado a guardar reposo absoluto. Y la lectura era una de mis defensas para no morirme de aburrimiento. Y la lectura, sobre todo, de poesía. Pero los libros entonces eran bienes más bien escasos, no era fácil conseguirlos. Y mis amigos me mandaban libros, pero yo les pedía que me mandaran sobre todo libros de poemas, porque la lectura, por ejemplo, de una novela se agota con la lectura. Pero en cambio un libro de poemas y libros buenos no se acaba nunca. Es más, si libros buenos realmente crecen con la lectura reiterada. ¿No? Que yo podía leer la segunda antología de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, una y otra vez, incansablemente. Y el libro iba revelando facetas nuevas en cada lectura. De verdad que yo leí mucha poesía en esos años y poetas que yo no había leído nunca, como insisto, Juan Ramón Jiménez, su segunda antología, algunos libros, pocos, García Lorca, Alberti, pocos más, pero fue una lectura que me impresionó y como efecto, como consecuencia, como acto reflejo, yo comencé a escribir. Trataba de hacer lo mismo o algo parecido de lo que yo estaba entonces leyendo pocas horas. Y así comencé a escribir una poesía un poco impersonal, muy mimética, una poesía que yo quería, tú creo que lo citaste en tu presentación, yo quería que me ocultase más que me manifestase. Yo sabía ya, o intuía, que el poema revela mucho del hombre que lo escribe y yo quería guardar mi intimidad en secreto, no quería que ese poema revelase nada de mí, con un pudor justificado. Bien, pero después de terminada esa estancia de 3 años en soledad en la montaña leonesa, yo me di cuenta que seguía escribiendo poesía, que aquello no era una actividad pasajera. Entonces me planteé la posibilidad de publicarla, de hacerlo con ella. Y consulté con algunos amigos en cuyo juicio yo tenía confianza. Uno de ellos fue, el más importante fue Carlos Bolsoño, que había sido vecino mío de niño en Oviedo, vivíamos muy cerca y jugábamos juntos en el barrio. Y cuando yo volví, Carlos Bolsoño ya se había convertido en un poeta conocido y un crítico importante. Y me decidí a enseñarle mis poemas. Y él me animó mucho a publicarlos. Presentó a Vicente Alexandre, me animó a publicarlos, me dijo que aquello merecía la pena ser publicado, etc. Entonces yo pensé que aquella poesía mimética que yo había escrito, muy formalista, muy opaca, en cuanto a que no revelaba nada de mí, era insuficiente, tendría poco interés para ser publicado. Y comencé a escribir una serie de poemas, digamos, testimoniales, donde hablo de mí mismo, de mis experiencias, de mi vida. Y ese poema, por ejemplo, que creo que tú ya leíste, que lo voy a volver a leer ahora, para que yo me llame Ángel González, ¿no? Bien. Y que es un poema